Bien, entonces el título es Los entonces de Dios. Vamos a hablar enfocado este mensaje, los entonces de Dios. Hace un momento leíamos ese pasaje de Proverbios 2 y si se pudieron dar cuenta, los entonces de Dios o las consecuencias favorables de Dios no van a llegar así, hermanos. Hay que guardar algo para recibir algo. Y de esta manera entonces nosotros vamos a entrar en este mensaje. Todos utilizamos un léxico en nuestro vocabulario muy amplio, mis hermanos. Algunos nos distinguen porque siempre usamos frases cotidianas que usted y yo tenemos. Palabras muy claves que nos denotan y aunque no te estén viendo físicamente, pero si te escuchan hablar, dicen, no, ya llegó fulano de tal. Él siempre habla de esa manera. Porque a veces nos distinguen de esa forma, ¿no? Y es parte de nosotros, de lo que nosotros a veces podemos hablar, ¿verdad? Pero quiero hacer mención de dos cosas importantes, que sé que muchas veces las hemos escuchado, las hemos usado o las podemos entender porque las escuchamos de terceras personas. Vamos a hablar sobre estas dos palabras, el hubiera y el entonces. Aunque mi mensaje no va a ir enfocado en estas dos palabras, mi mensaje en sí va a ir enfocado en la palabra entonces. El hubiera dice que se utiliza para expresar una acción pasada que no ocurrió. Una acción pasada que no ocurrió. Un ejemplo, si hubiera estudiado más, habría sacado mejor calificación o mejor nota. Si hubiera, ¿sí? Es una acción que no ocurrió. Ahora vayamos a la palabra entonces. La palabra entonces dice que nos indica un tiempo o una consecuencia, y eso nos indica una acción que ocurrirá después de lo expresado. Esta es un sinónimo de luego o de entonces, es luego, después o a continuación. Y te pongo el ejemplo. Te comes toda la sopa, entonces te podrás levantar para ir a jugar. ¿No ha utilizado esa expresión con sus hijos? Haces esto y entonces puedes hacer esto otro. ¿Sí? Son situaciones que nosotros hemos expresado en nuestro lenguaje. Incluso la primera, el hubiera. Si hubiera estado yo ahí, las cosas serían diferentes. Hubiera. Pero nosotros vamos a hablar sobre la palabra entonces. Hace un momento leíamos ese pasaje y con esto yo les aclaro. La palabra entonces aparece en la Biblia. Y esa es la proposición de mi mensaje, hermanos. Si quieres obtener la bendición de Dios al tiempo o como consecuencia, debes de acatar la palabra de Dios. ¿Quieres obtener un resultado favorable en tu vida? ¿Cuánto acatas la palabra de Dios? Hace un momento un hermano en su acción de gracia decía, bueno, es que necesitamos vivir la palabra. Necesitamos vivir la palabra. Entonces vamos a ver la palabra, los entonces de Dios, en dos puntos, y veremos para obtener nosotros cómo acatar la palabra de Dios fielmente. Cómo acatar la palabra de Dios fielmente. El primer punto de ellos, el entonces de Josué para dirigir a Israel. ¿Cómo es que Josué fue la persona ideal para tomar el liderazgo de Israel? ¿Cómo es que él fue el escogido para tomar el liderazgo de Moisés? Déjeme decirle que las cosas no surgen de la nada. No es que haya sido el mejor, no es que haya sido la persona que estaba más allegada a Moisés. No, las cosas no surgen de la nada. Escucha el pasaje de Números capítulo número 11, versículo número 28, y nos dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Cómo es entonces que Josué fue la persona ideal para tomar el liderazgo de la nación de Israel? Fue ayudante de Moisés. ¿Cómo querer servirle al Señor en un ministerio dentro de la iglesia? ¿Cómo querer servirle al Señor? ¿Cuánto te has dispuesto a ser un siervo del Señor para servirle a Él? ¿Cuánto has dicho, Señor, yo aquí estoy porque quiero ser un ayudante tuyo? Podemos ver entonces disposición de parte de Josué. Él le dijo que era ayudante, la palabra dice que era ayudante de Moisés. Ahora piense esto. Yo ayer checando los pasajes bíblicos, sacando conjeturas de fechas y de edades, la edad de Josué para comenzar a ser un ayudante
de Moisés fue a la edad de 39 años. 39 años. Muchas veces podemos decir nosotros, los niños son más nobles a que tú les puedas decir, haz esto, haz aquello, ve a aquel lugar. Pero una persona adulta, en una edad casi ya muy madura, 39 años, podemos decirlo, y se dejaba ordenar por Moisés. Ahora, ¿cuánto tiempo duró él al servicio de Moisés? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años lideró Moisés? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo de ayudante Josué al lado de Moisés para llegar a ser el sucesor? 40 largos años, mis hermanos. ¿Y saben cuántos años lideró después que estuvo esos 40 años Josué con Moisés? 31 años. 31 años. Porque Josué murió a la edad de 110 años. Ahora, para este caudillo, el que él tomara la responsabilidad de ser el sucesor para estar enfrente de una gran nación, porque era de gran número la nación, no fue tampoco de la noche a la mañana. Se nos dice que acompañó a Moisés en los momentos claves. Hay momentos claves en los cuales él acompañó a Moisés, y así lo relatan las Escrituras, porque podemos ver entonces en la vida de Josué la valentía y la obediencia, y lo vemos cómo estaba una cercanía a la vida de Moisés y cómo él fue esa transición para poder llegar a ser un líder. Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Nuevamente, ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés en la vida de Josué? Dándole instrucciones. El problema para muchos de nosotros es que no sabemos recibir instrucciones. Somos tan necios, hermanos. Moisés era el líder actual y le decía a Josué, tú vas a hacer esto, vas a estar en tal lugar, vas a ir a pelear, yo voy a estar en tal lugar con las manos alzadas y ahí vamos a estar unidos. Quizá no físicamente, pero sí en un mismo sentir, con un mismo anhelo, un mismo propósito, hermanos. Este es un gran problema que tenemos dentro de las iglesias porque no sabemos escuchar. No queremos verdaderamente apoyar el ministerio del Señor. No es nuestro, no es del que da la femenil, no es el que viene los martes a compartir el mensaje, no es el que comparte el miércoles, no es el que comparte el domingo, hermanos, no. Necesitas venir a apoyar el ministerio del Señor. No es propio, es del Señor. Y es algo importante que pudo entender Josué a su temprana edad, al servicio de Moisés, que todo lo que Moisés le daba como instrucciones y órdenes eran acatadas fielmente en la vida de Josué. Por esa razón, hermanos, vemos la valentía y la obediencia de Josué. Valentía y obediencia. Ahora, dentro de ello, Josué pudo mostrar todas las indicaciones acatadas obedientemente y fielmente en su vida. Así que, mis hermanos, si las indicaciones que se están dando, quien se pare al frente, si es un siervo del Señor genuino, mis hermanos, obedezcamos. No cerremos nuestro corazón. Dejemos de ser necios. Dejemos de ser personas arrogantes, porque es lo único que mostramos cuando no acatamos indicaciones. Dice el versículo número 10, hermanos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Qué agradable, ¿no? E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Qué tan obediente eres? No al que está al frente. Olvídate del que está al frente. ¿Qué tan obediente eres a Dios? ¿Qué tan obediente eres a Dios? Ahora, también se nos relata que que Josué acompañó a Moisés cuando fueron dadas las tablas de la ley. Ahora, Josué no subió al lado ahí de Moisés, ahí sí que no, pero subió al monte Sinaí hasta cierto punto. Dice Éxodo 24:13,
Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Se levantó Moisés con Josué, su servidor. Dice, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Qué puedo apreciar aquí? La disposición de Josué hacia Moisés. En el texto no se redacta ni se dice que Josué dijo, yo no puedo. Dile a otro, o alguien que tenga mejor conocimiento, o alguien que no esté tan ocupado, o encomienda esta acción o esta instrucción a alguien más. No. Entonces, mis hermanos, ¿cuánta disposición tenemos nosotros para ir o acompañar a alguien? O para estar con un hermano en un tiempo difícil. ¿Cuánta disposición tenemos? A veces cerramos nuestro corazón y decimos, bueno, es que yo estoy orando por él nada más. Pero no consiste en eso, hermanos. Consiste en estar también con ellos. Josué estuvo siempre como servidor de Moisés. Las oportunidades entonces no llegan nomás por nomás o de la nada, hermanos. Conlleva obediencia, disposición, acatamiento y sumisión para cualquier encomienda. Para cualquier. No es para la que te agrade, no es para la que tú quieras, no es para la que a ti te convenza o puedas ser más visto por los demás. No. La disposición y la obediencia, el acatamiento y la sumisión es para cualquier tipo de encomienda. Josué junto a Caleb fueron enviados también para espiar la tierra prometida, a Canaán, y regresaron e dieron un informe muy diferente a los otros 10 espías. No solamente en lo más agradable estuvo al lado Josué de Moisés, no, o como servidor, o como ayudante, o acatando indicaciones, hermanos, no. En todo tipo de situación. Y nosotros podemos ver cuando mandaron a Josué y a Caleb y a los otros 10 a expiar la tierra, como dice en Números 14:6, dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice, rompieron sus vestidos. ¿Por qué rompieron sus vestidos? Porque todo el informe que estaban dando los 10 espías, a excepción de ellos 2, porque con ellos eran 12, hablaban negativamente. Aclararon y dijeron, ciertamente sí, sus frutos son racimos grandes, de productos grandes, pero cuando vimos ahí a los hijos de Anac, nosotros parecíamos langostas. Nosotros, no lo que pensaban ellos, nosotros parecíamos como langostas. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerles tierra en gran manera buena. Si la tierra era buena y si Dios los iba a introducir a la tierra, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si la indicación ya estaba, ¿por qué nosotros a veces rehusamos? ¿Por qué nosotros a veces empleamos las incertidumbres en nuestra vida? ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? Nosotros debemos de desafiarnos. Debemos de dejar la lascivia, y no solamente la lascivia me refiero a un deseo desordenado hacia lo sexual, no. La lascivia es todo deseo en exceso en tu vida. Todo deseo en exceso en tu vida, que no la controlas y que ello no te deja avanzar y traer buenos resultados hacia tu Dios, hacia tu iglesia, incluso a desafiarte a ti mismo. Porque entonces a veces nosotros nos volvemos rebeldes, como lo dice Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vean las palabras de Josué y de Caleb. Palabras prácticamente de confianza, de seguridad, de dependencia, no de ellos ni de Moisés. Palabras de dependencia ¿de quién? De Dios. Nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, o sea, lo que en ellos confiaban se ha apartado.
y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cuánto hemos confiado en Dios, hermanos? ¿Cuánto has confiado en Dios? Es fácil confiar en el Señor cuando toda nuestra vida está bien delante de nosotros. Pero ¿por qué no confiar en el Señor en los momentos difíciles? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué nos amedrentamos? ¿Por qué nuestra fe claudica o vacila? Hay algo muy importante que hizo Moisés en la vida de Josué. Y que esto debe ser también de ejemplo para nosotros en las iglesias. En ningún momento entre la vida de Moisés y la vida de Josué se miró algo tan pequeño de celo, hermanos. Nada de celo hubo entre ellos. Y eso tampoco debe de haber dentro de la iglesia, nada de celo. Sino al contrario. Moisés escuchó la orden de Dios de investir, o en otras palabras, otorgar a Josué como su sucesor, poniéndole las manos encima y transfiriéndole la autoridad. ¿Sabe cuál es el problema dentro de muchas iglesias? Que muchas veces el pastor solamente quiere ser el líder. Y a veces hay pastores en las iglesias que no permite incluso que nadie más se pare al frente sino él. Nosotros como iglesia creo que no somos así, hermanos. Moisés en ningún momento sintió celos de investir o pasar la autoridad, porque no era de él. La autoridad que tenía Moisés era de Dios. Números 27 y 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 19: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él. ¿Qué será la dignidad? Porque le dijo, Dios le estaba diciendo, tu dignidad a Moisés la pondrás delante de él. ¿Qué era? La exclusividad del liderazgo de Moisés, pasarla, donde le iba a dar el discernimiento de la visión y la sabiduría, ahora le iba a tener Josué. Sigue diciendo el pasaje: para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Le obedezcan. Era importante entonces que este acto se hiciera a la vista de todos. Entonces, es asombroso que cuando en tu vida le agrada a Dios, Él mismo reconoce sin esperar que lo haga el mismo hombre. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe con qué actitud le sirves a Él. Él sabe cuánto tú le amas a Él. Y Él te va a reconocer. Sin necesidad que te reconozcan los hermanos, que digan, mira, es que Él es el líder de esto. No. No debe de haber celos. Pero el reconocimiento y la autoridad, ¿quién te la da? Dios. Dios es el que te la da. Así como podemos decir, se la reconoció Dios a Job. ¿Ustedes recuerdan cómo se expresó Dios de Job? Con estas palabras: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién lo estaba reconociendo? ¿Sus 3 amigos que fueron a juzgarle a Job? No, lo estaba reconociendo Dios, que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos ser el blanco de Dios para poder recibir el llamado, así como recibió el llamado Samuel. ¿Cuántas veces recibió el llamado Samuel? 4 veces, hermanos. Hasta entonces Elí, el sacerdote que lo estaba instruyendo como su mentor, dijo: si te vuelven a preguntar, contéstale. Y estas fue las palabras que le dijo Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué tanto estás dispuesto a servirle al Señor cuando te llama a su obra, cuando te llama a su ministerio? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a servirle? ¿Estás en la disposición? Hermanos,
tanto hombres como mujeres de Dios, debemos de obedecer al llamado de Dios. Así como lo hizo Moisés con Josué, obedeció hasta la indicación, sin celo, haciendo a un lado todo. Porque Moisés ya había pedido él mismo a su sucesor. Números 27-22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado por mano de Moisés. ¿Había celos, rivalidades? En absoluto, mis hermanos. Entonces, el liderazgo de Josué radicó en algo muy importante, en la fidelidad que tuvo a la ley. Acató todo, mis hermanos, la cual debe ser guardada en la medida en lo que se consulta con frecuencia. Y me refiero consultar con frecuencia la palabra de Dios, el meditarla constantemente y cumplirla incondicionalmente. La pregunta sería: ¿cuánto lees tu Biblia día a día? Para poder acatar la palabra de Dios, para poder vivir la palabra de Dios. Para la vida de Josué eso fue algo importante. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca. Todo el tiempo estaba guardando la ley. Todo lo que Dios le decía, eso se cumplía en su vida. Esto es importante, hermanos, que él acataba la ley. Para la vida de Josué esto fue una realidad. Él guardó la ley, la vivió, y ello lo llevó a perpetuar entonces la segunda parte del versículo número 8 para poder conquistar la tierra. Y aquí viene entonces, mis hermanos, en la segunda parte de este versículo, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El disfrutar de las bendiciones de Dios está en cuánto meditas en su palabra. ¿Cuánto meditas en su palabra? En cuánto tú recibiste de instrucción en la misma palabra. Y entonces, mis hermanos, y entonces podrás asumir la segunda parte, porque entonces todo te saldrá bien. No antes, hasta entonces. Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado: el entonces de Salomón y la nación de Israel. En este punto vamos a hablar del tercer rey. Y este tercer rey, la palabra dice que fue el más sabio de la tierra. Pero ese varón tuvo el privilegio y la oportunidad de pedir lo que verdaderamente requería él y lo que requerimos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es lo que pidió? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Aquí podemos ver o sentir que a lo mejor Dios hubiera sido como el genio de la lámpara, ¿no? ¿Qué es lo que le pediría a usted? ¿Qué es lo que usted le hubiera pedido? Quizá lo que hubiera en nuestro corazón, ¿no? Deseos humanos. Eso es lo que hubiéramos pedido mucho de nosotros, deseos humanos. Versículo número 7. ¿Pero qué es lo que pidió Salomón? Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Se puede entender que la vida de Salomón era joven. Algunos dicen que comenzó a reinar a la edad de 12 años.
Otros dicen que comenzó a reinar a la edad de 17, otros a la edad de 22, 23 años, mis hermanos. Pero no tomemos la palabra yo soy joven como tal, sino más bien lo que quería decir Salomón es que él no tenía la experiencia de cómo gobernar. No tenía la experiencia. Y luego sigue diciendo el pasaje, y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8, y tu siervo está en medio de este pueblo, el cual tú escogiste, es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Era un pueblo demasiado grande. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido. Esto es lo que pidió. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que pidió entonces Salomón? Sabiduría, hermanos. El discernir entre lo bueno y lo malo. Esto nos debe entonces a nosotros enseñar que mientras estemos aquí en la tierra, usted no debe de vivir conforme al molde de este mundo, sino más bien cada día usted y yo debemos de vivir sabiamente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Sabiamente? Pensemos, hagamos un recorrido de este momento hacia el inicio de la semana que terminamos y vea cómo actuamos. En el trabajo, en casa, en la calle, con las amistades, donde usted haya andado. ¿Cómo actuamos? ¿Sabiamente en todo? ¿Nuestro caminar fue sabiamente? Analicemos un poquito, hermanos, cómo estamos nosotros delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Si no tuvimos sabiduría, si no nos conducimos de la mejor manera, la palabra nos dice que la pidamos. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Pidió sabiduría. No va a brotar de la nada, hermanos. Hay que pedir sabiduría para sabernos conducir en un mundo caído, en un mundo que está sumergido en tanta maldad. Enfoquémonos un poquito más en lo que nos preocupa. ¿Qué es lo que nos preocupa? Salomón se le permitió un privilegio que a David su padre no se le permitió. ¿Usted sabe qué se le permitió a Salomón que a David no se le permitió? Esto lo vemos en 2 de Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, o sea, terminó su casa, la casa de Dios y su casa. Y sigue diciendo, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Cuando se tiene, hermanos, alineado, escúcheme esto, cuando se tiene alineado su corazón al corazón de Dios, todo va a salir bien. Cuando usted no solamente está pensando en sus propios deseos, yo quiero esto, yo anhelo esto, quiero hacer esto otro, pero ¿en qué momento dijiste, Señor, lo que voy a hacer es correcto? ¿Es de bien para mi vida? ¿Está dentro de tus planes lo que yo quiero hacer? A veces nosotros actuamos neciamente, hermanos. Mas sin embargo, necesitamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios para que todo salga bien en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, al servicio de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Salomón en su vida. Esto nos debe entonces a nosotros hacer reflexionar por qué a veces andamos mal o las cosas salen mal. Es porque no nos hemos propuesto hacer nada, absolutamente nada para Él. ¿Qué estás haciendo en este momento tú para el servicio de Dios? ¿Cómo estás gastando tu vida para el servicio de Dios? ¿Cómo estás gastando tus fuerzas físicas para el servicio de Dios? ¿Estás viendo pasar tu vida por enfrente sin hacer nada? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Hay un testimonio, hermanos, simplemente voy a decir 2, 3 palabras, de un hermano que dice que falleció por unos segundos, minutos, no sé, y dice que él fue a la presencia de Dios, hermanos, y le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy el pastor fulano de tal. Y que le volvió a preguntar, ¿quién eres tú?
No, pues yo soy el pastor, hago esto en la iglesia, esto otro. Hijo, regrésate y haz lo que tienes que hacer. Comienza por tu familia. Había descuidado a la familia. Entonces el primer ministerio, hermanos, es la familia. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Pensemos cuántos de nuestros hijos están perdidos. ¿Le agradará a usted? Estamos en tiempos finales, que llegue el arrebatamiento, se vaya usted y sus hijos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿No le gustaría irse con la familia completa? El problema es que no tenemos alineado nuestro corazón y no estamos haciendo nada para el Señor. Ni por nuestra propia familia estamos haciendo nada, hermanos. Qué terrible es esto, que no estemos haciendo absolutamente nada para el Señor. Nosotros necesitamos comenzar a poner, como dicen, cartas en el asunto, hermanos, y saber qué es lo que estamos haciendo. La acción que hizo Salomón de edificar la casa a Jehová, esto fue recibido para bien. Pero aquí viene una segunda aparición que tuvo Dios en la vida de Salomón. Segunda de Crónicas 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Lo que había hecho de construcción del templo, de la casa de Dios, hermanos, le fue grato para Dios. Yo sé, hermanos, que muchos suelen decir: Dios está en todas partes. ¿Y cuántos creen que Dios está en todas partes? Dios está en todas partes, porque una de las virtudes de Dios es prácticamente ser omnipresente. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Muchos se justifican diciendo: si Dios está en todas partes, entonces no voy las veces que tengo que ir a la iglesia, porque Dios está en todas partes. Y si está en todas partes, entonces yo le puedo pedir desde aquí, sí. Pero ¿qué dice el versículo número 16? Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. ¿Quién le estaba diciendo eso? Dios mismo le estaba diciendo a Salomón: yo he escogido esta casa para que mi presencia esté ahí. Hermanos, yo tengo entendido que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Pero Dios ha establecido un lugar donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, se congrega en una instalación, hermanos. Dios lo ha hecho. Ahora, Salomón quería lo mejor de Dios para Israel, y qué bueno, pero también debían ser fieles, y eso es lo que nos sigue a nosotros a nuestros días impidiendo. No tenemos fidelidad a Dios, porque si no tenemos fidelidad, entonces las bendiciones de Dios que tiene serán cerradas por nuestra culpa, hermanos. Dios quería lo mejor para Salomón, y Salomón quería lo mejor ¿para quién? Para la nación, hermanos. Para él y para la nación. Versículo 13. Escucha lo que dijo Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y le mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, mas si vosotros os volvéis y dejareis mis estatutos y mandamientos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida, hermano? La bendición de Dios. ¿Quieres lo mejor? Pero ¿qué tan fiel eres para vivir la palabra de Dios en tu vida, para acatarla, para poder recibir la bendición de Dios? Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer la voluntad de Dios acatando su palabra. ¿Saben qué? Dios es celoso, hermanos. A Dios no le gusta compartir nada con nadie, ni con ningún tipo de deleite, ni con ningún distractor humano, ni con un Dios falso, mis hermanos. Dios no quiere eso. Él quiere un acto de obediencia, no de desobediencia, hermanos.
Dios va a actuar de una manera contundente, ya que Él es celoso. Eso es lo que le estaba aclarando a Salomón y a la nación de Israel. Si ustedes se alejan, todo esto les va a suceder. La langosta va a llegar. No voy a escuchar ya más tus oraciones en ese lugar donde tú vas y te congregas, porque tu vida no es justa, no es recta delante de mí. Versículo 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y has abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Dios es celoso, no es un Dios de juego, hermanos. Todo esto puede pasar en nuestras vidas si nosotros nos alejamos de Él. Parece espantoso, ¿verdad? Pero todo esto se puede evitar solamente si somos obedientes, ya que Dios va a actuar hasta que nosotros nos volvamos genuinamente. Y es aquí donde viene el entonces de Dios para Salomón y para la nación. Segunda de Crónicas 7:14. La primera parte dice: y si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Es claro, mis hermanos, que la palabra nos dice también ahí en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, ¿sí? Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos? Que el pueblo se humille, que reconozca el pueblo a Dios. Sigue diciendo el pasaje: sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. La humillación es el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestra vida, para estar en comunión con Él, y dejar atrás todos los caminos torcidos, hermanos. Escuche la segunda parte, que es la respuesta del entonces de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces, no antes. Si tú te alejas, si tú no estás en mis caminos, si tú estás haciendo todo lo injusto, toda la maldad delante de mí, no esperes recibir el entonces de Dios. No esperes recibir la bendición de Dios. No esperes recibir el bien de Dios. No esperes recibir que sane tu tierra. No esperes recibir que Él perdonará tus pecados, si no te vuelves. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dios presentará toda la atención posible a esos adoradores verdaderos. Al decir mis ojos y mis oídos estarán en esos lugares, entonces no rehúses a venir al templo para escuchar la voz y sobre todo escuchar la voz de Dios en tu vida, hermanos. Ahora, ¿qué le afirmó a Salomón? Versículo 17. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. La confirmación del reinado de Salomón como el de su padre. Y te pregunto, ¿fue así? No, porque no anduvo. Al final dice que las mujeres terminaron por desviar el corazón de Salomón. El entonces no llegó fielmente de Dios a la vida de Salomón. Y no es porque Dios no sea fiel. Él no sufrió los estragos que sufrió la nación. Pero a partir de ahí el reino se dividió. A partir de ahí vinieron las calamidades. A partir de ahí fueron llevados de esclavos con los babilonios. A partir de ahí fueron llevados de esclavos con los sirios. Y usted sabe todo lo demás. Por no andar
en los caminos. La palabra entonces se usa frecuentemente en la Biblia para indicar una consecuencia, una transición o un momento específico en la vida de alguien o en la vida de la nación, que es lo que vimos hace un momento en los puntos anteriores. Y para concluir esta frase utilizando, escucho lo que dijo Pablo a la iglesia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, dijo Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces dice, soy fuerte. Todo eso es necesario a veces que pasa en la vida para ser fuerte, hermanos. Las adversidades, las situaciones difíciles, la tribulación es necesario para entonces ser fuerte, porque entonces voy a reconocer que yo solo no puedo y necesito de Dios en mi vida. Iglesia, siempre habrá adversidades que tratarán de distraerte del verdadero objetivo que es Cristo en tu vida. Y en la vida de muchos se está cumpliendo, ya que se están alejando de la iglesia, se están alejando de Dios. Pero escuche lo que dijo el mismo Jesús en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, hermanos. ¿Cuándo? Todos los días. Tomar su cruz es estar juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivir usted, vivir Cristo en usted. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje, Padre. Ayúdanos a entender los entonces tuyos. Queremos ver el bien, la bendición, la paz, la tranquilidad. En todos los sentidos de nuestra vida necesitamos primeramente acatar tu palabra, Señor. Vivir tu palabra, sujetarnos a ella, Señor. Y entonces vendrá, Señor, tu bendición, tu promesa, que está plasmada en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, esta mañana por este mensaje a la Iglesia Casa de Paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.